Santo y bendito Cristo. Santo y bendecido tú eres, mi Dios. Santo y bendito tú eres, Jesús. Santo y bendito tú eres, mi Dios. Santo y bendito eres Cristo. Santo mi Dios. Santo mi Cristo. Merlín Bonilla, Dios te bendiga, sierva. Esperando que tu papá se encuentre mucho mejor. Santo y bendito eres Cristo. Atrás. Santo y bendito tú eres Dios. Bendecido tú eres, mi Cristo. Santo tú eres, mi Dios. No quiero volver atrás. Santo tú eres, mi Dios. Dios te bendiga, Merlín. Dios te guarde. Santo tú eres, mi Cristo. Santo y bendito tú eres, mi Dios. Milagros García, Dios te bendiga, bendecida noche. Santo y bendito tú eres, Cristo Jesús. Amén, amén. Santo y bendito tú eres, Jesús. Alabado sea tu nombre, Mary Castro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Poderoso tú eres, Dios. Santo tú eres, mi Cristo. Bendecido tú eres, mi Dios. Santo y bendito tú eres, Cristo. Volver atrás. No quiero volver atrás.
bendecida noche a cada uno de los hermanos que se están conectando, a todos aquellos que se vayan a conectar luego y a aquellos que vayan a ver estas reproducciones mediante el canal de YouTube Tiempo de Adoración Ángel Luis Tapia Machicote. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si ven que quizás en el hablar o algo así, es que con la biopsia que me hicieron, pues me hicieron una perforación en el pulmón y el aire como que parece que se escapa por ahí. No lo digo de broma, es lo que me estuvo explicando la doctora. Tengo un poco de dolor, tuve que ir a urgencia esta mañana, pero yo soy de las personas que aunque esté herida, aunque me falte una pierna, aunque me falte una mano, sigo buscando del Señor y llevando de su palabra. Este ministerio nunca se ha rendido en los tiempos difíciles, inclusive en silla de ruedas y estando en un hospital yo llevaba mensajes, a la cual que si me cogían me botaban de ese lugar, estaba en recuperación. Pero la palabra de Dios hay que llevarla a tiempo y fuera de tiempo, es algo que he aprendido y se me ha enseñado, que para Dios no pueden haber excusas, porque a Dios no hay quien lo engañe, nadie lo puede engañar. Y en esta preciosa noche voy a hablarles de un tema del libro de los Hechos. Ese es el libro que surgieron muchas cosas que fueron hechas por medio de los apóstoles. Pero en esta ocasión vamos a hablar del apóstol Pedro. Y vamos a ver cómo por la maldad de un hombre su familia puede perecer. Y eso es algo que está escrito en la Biblia y eso es y será hasta el final. El tema de esta noche, ¿a quién engañaremos? Y la cita bíblica se encuentra en Hechos capítulo 5 del 1 al 11, vamos a leer todo ese versículo para entendimiento de qué cómico vamos a llevar este mensaje en esta noche. Vamos a hablar esta noche de Ananías y Zafira. Todos conocemos esa historia. Vamos a ver qué Dios pone en mí para llevarle a ustedes. Así que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que esta palabra está bendita. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. De estos dos capítulos es que yo me voy a enfatizar en este mensaje en esta noche. Es el versículo 3 y el 4. Y el 3 dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo, no a Pedro, no a los apóstoles, sino al Espíritu Santo. Y escuchen bien estas palabras, porque de ahí es que yo me voy a enfocar en este mensaje en esta noche. Y sus trajeses del precio de la heredad, reteniéndola, versículo 4, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 6 dice: levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Versículo 7 dice: pasando el lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dice:
o le dijo, perdón, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo en el versículo 9, ¿para qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? ¡Ay, santo mi Cristo! He aquí la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó en los pies y expiró. Perdón. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y le sepultaron junto a su marido. Perdón. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que Dios añada bendición a esta su santa palabra. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa noche, Padre. Otro día más, Padre, y una noche más para traer palabra tuya, mi Dios. Padre, esperando que tú estés aquí conmigo y que no te apartes de mí. Que sea usted poniendo las palabras en mi boca. Padre, que usted traiga carbón encendido en mis labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que vayan a ver esta programación, aquellos que ya están conectados, aquellos que vayan a ver las reproducciones por medio del canal de Facebook, Padre, y también en el tiempo de adoración por YouTube. Padre, bendícelo a cada uno de ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aquí hay algo bien importante que nosotros debemos de entender. Que no fue la cuestión de que se quedara con parte del dinero de la venta de su propiedad. Porque Pedro mismo dice, eso era suyo. Eso, él podía hacer con eso lo que él quisiera. Pues Pedro, aclara que el terreno era de él. Y el dinero. Hay muchas veces que nosotros tenemos algo para darle al Señor. Aquí está hablando en cuestión de propiedades y dinero. Pero hay veces que nosotros tenemos algo que darle al Señor y no se lo damos. Y aquí estamos ahora hablando de lo que es la parte espiritual. Porque hay muchas personas que son espirituales, pero hay veces que se le va de la mente muchas cosas que tiene que hacer para agradar y darle a Dios. A Dios hay que darle lo mejor de cada uno de nosotros. Y no voy a entrar en cuestión de diezmo, no voy a entrar en cuestión de ofrendas, pero voy a entrar en lo que es la parte espiritual del ser humano hoy en día. Por eso es que nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios. Pues Pedro aclaró que el terreno era de él y el dinero, pues podía hacer con él lo que él quisiera. Pero aquí hay un punto bien importante. Su pecado fue la hipocresía, el estar aparentando lo que él no era. Así se vive hoy en día el pueblo de Dios. No todos, créanlo, no todos, vamos a ser bien aclarados, porque hay pueblo de Dios que son fieles a Dios. Hay pueblo de Dios que se sacrifican para Dios. Hay pueblo de Dios que hacen la voluntad de nuestro Señor. Estamos aquí ahora hablando aparte de lo que es el espíritu. Cuando la persona tiene que darle a Dios algo y no se lo da, nosotros no podemos aguantar al Espíritu Santo. Al contrario, nosotros estemos como esté, a veces en situaciones,
a veces problemas que tenemos, no debemos de dejar de buscar y clamar al Espíritu Santo de Dios. Porque el pecado fue la hipocresía, el orgullo y la mentira, en aparentar de que Él iba a entregar todo, pero guardándose una parte, que eso es mentir. Pero Él no le estaba mintiendo a Pedro, Él no le estaba mintiendo a los apóstoles, Él le estaba mintiendo a Dios. Y a Dios no hay quien nadie le mienta. Dios sabe todo de nuestras vidas. Dios conoce nuestros corazones y conoce las mentes de cada uno de nosotros. Pero aquí ese fue el problema mayor, la hipocresía, el orgullo y la mentira. Ahora, haciendo entregar las ganancias para aparentar ser generosos. Ahora es que viene algo que es bien importante y que nosotros vemos a cada rato. Yo estuve conversando con una sierva y me estaba explicando y estaban hablando de este mismo tema. No de este en específico, sino del tema de que hay muchas personas que piensan y se ven generosos delante de los demás, pero por detrás no son generosos. No son personas que sean gratas para Dios. ¿Por qué? Porque el ser sincero y la sinceridad es lo más que quiere Dios para su pueblo. Que seamos sinceros, pero no con nosotros mismos, sino para agradar a Dios y también para llevar la palabra a todo aquel que necesita del poder de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios, porque es y una piedad del Espíritu Santo. Dios aparentemente dio a Pedro un conocimiento sobrenatural, que es lo mismo que Dios nos da a muchas personas. No lo digo por mí, porque yo me dejo guiar por lo que el Señor haga en mi persona, pero Dios le da cosas sobrenaturales a muchas personas para agradar y para glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocimiento viene de parte de Dios. Porque cuando Dios ve a la persona sincera, cuando Dios ve a esa persona que quiere tener un encuentro, cuando Dios quiere ver a aquella persona que quiere buscar el poder de Cristo Jesús, Dios lo ensalza, Dios lo gratifica, Dios lo engloria para su gloria y para su poder. Pero de lo de Ananías había hecho, lo que Ananías había hecho, ya Pedro ya lo sabía. O sea, a nosotros no podemos engañar al Espíritu Santo y mucho menos a Dios. ¿Por qué? Porque Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y podemos decir 20,000 cosas y podemos hacer cualquier cosa, pero Dios te da el poder y la potestad para que tú tengas discernimiento y nadie te engañe. Pero que no que te engañe a ti, sino que no vaya a engañar ni no engañe a Dios. Porque a Dios no se le engaña. No hay nadie que pueda engañar a Dios. Podemos engañar al ser humano. Podemos ser de una forma y somos de otra. Pero nadie puede engañar a Dios. Así pasó con Ananías. Pero miren cómo dice el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón de mentir y que mintieses al Espíritu Santo? Por ahí vamos ahora en el camino de que en muchas ocasiones, cuando nosotros tratamos de tapar algo para con el Señor, ahí es que el enemigo
se infiltra y se mete en la vida o en la mente o el corazón de cada una de aquellas personas que se dejan llevar por lo que dice la palabra. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida íntegra delante de Dios, no del hombre, porque el hombre no nos da nada. El hombre no nos da salvación, el hombre no nos da riqueza, porque las riquezas las tiene Dios y el hombre tiene que buscar de Dios para obtener salvación en Cristo Jesús. Pero sobre todo, ser una persona espiritual de conocimiento y entendimiento para que Dios le ensalce, para que Dios te use con poder y con su gloria. Pero en la segunda parte dice, y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Cuál es la heredad de cada uno de nosotros? El reino de los cielos. Pero para buscar el reino de los cielos, no se busca con mentiras, no se busca con hipocresía, no se busca con falsedad. El pecado es algo que a Dios no le agrada al ser humano. Así pasó con Ananías. Pero ahí vamos entonces, su mujer también lo sabía lo que él estaba haciendo y lo que él había hecho, pero ella se estaba haciendo la que no lo sabía, y por ahí vamos ya mismo por la palabra. Pero antes, don del Espíritu Santo, llamado el don de conocimiento, que es el don de la sabiduría. Hay veces que tenemos que ser sabios para muchas cosas en esto del Evangelio. Pero buscando de la sabiduría, esa sabiduría solamente viene de Dios si nosotros la buscamos. Porque hay muchas veces que nosotros queremos tapar algo y no podemos hacerlo, porque Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Dios ve todo lo que nosotros hacemos para su gloria y para su honra. Pero cuando Pedro dijo esto a Ananías, debió haberse sentido aplastado. ¿Saben ustedes que le digan a alguien que uno es un hipócrita? ¿Saben ustedes lo que le digan a alguien que es, falso, orgulloso y mentiroso? Oiga, eso es como un balde de agua fría en una persona. Pero ahí es que está el detalle, en Ananías. Ananías fue todas esas cosas, porque él quiso aparentar delante de los apóstoles de que él había entregado todo el dinero. Eso es como aquel que va a diezmar o va a ofrendar. Yo di todo y dio una parte. Ahora, como dije, no vamos a predicar acerca ni hablar acerca de esa parte, porque cada uno de nosotros sabemos lo que aportamos para Dios, y Dios sabe lo que nosotros podemos aportar. Dios conoce todas las cosas. Por eso Dios vio el corazón de Ananías, que Satanás, hasta Pedro dio de cuenta de que Satanás había tocado y conmovido el corazón de Ananías. Pero ahora hay un detalle que es bien importante, que seguramente esperaba alabanza por su regazo espectacular. Ananías a lo mejor lo que esperaba era elogios, bombos, platillos, que lo elogiaran. Miren, al único que se le glorifica, al único que se honra, al único que se gratifica es a Dios, que es el que se agrada de cada cosa que nosotros hagamos. Pero por eso Ananías se pensaba que lo iban a aplaudir, que lo iban a gratificar. Óigame, ¿cómo Dios va a gratificar algo que es impuro? Una mente maliciosa, una mente perversa, Dios lo va a gratificar para su gloria y para su honra. Jamás de los jamás. Pero él se pensó que estaba haciendo algo espectacular.
yo di todo lo que yo tenía. Toda mi heredad la puse en los pies de los apóstoles. Pero a Pedro no se le escapaba una. Pedro era rapidito, pero Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Pedro era un hombre que su conocimiento y su forma de cómo llevar el Evangelio, él es un hombre que llevaba la palabra de Dios, a pesar de que era imperfecto, a pesar de que era rapidito, a pesar que era como él fuera, pero era un hombre agradado para Dios, porque eso es lo que busca Dios de nosotros, que seamos sinceros, que la sinceridad en todo momento llegue a nuestras vidas, para que así Él se glorifique allá arriba en el cielo. Pero en vez de eso, fue regañado. ¡Ay! Le dieron un cocotazo. Le dieron un cocotazo a Ananías, Pedro. Porque ya Pedro sabía, porque Pedro había tenido el discernimiento, porque él sabía acerca de cuánto vendió su heredad a Ananías. Pero él trató de engañar a Pedro. Como que trató de engañar a Dios también. Miren, mis hermanos, a Dios nadie lo engaña, mucho menos al Espíritu Santo. Podemos decir que ayunamos 100 veces al día. Podemos decir que hemos hecho la obra más grande del mundo, cuando quizás no la hemos hecho, aunque sea poquito, porque Dios no se agrada con lo mucho. Él en lo poco también se agrada de cada uno de nosotros, pero es lo que busca es que seamos sinceros. La sinceridad es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Pero Ananías no fue sincero ni con Pedro ni con Dios. Pedro vio que Satanás estaba trabajando aún a través de un hombre que se llamaba Ananías. Todavía Ananías no estaba del todo convencido con Dios. Este es el mensaje para que nosotros no engañemos a Dios, para que nosotros hagamos lo que es su voluntad, que nosotros salgamos hacia adelante buscando el poder de nuestro Señor Jesucristo en todo momento, porque Dios se agrada con el que lo alaba, Dios se agrada con el que lo glorifica, Dios se alaba con lo poco que nosotros hagamos, pero que lo hagamos de corazón y sincero. Esa es la parte que a Ananías le faltó, ser sincero delante de Dios. Y cuando nosotros no somos sinceros delante de los ojos de Dios, fallamos delante de Dios. Porque un hombre listado entre los creyentes como Ananías, así hay muchos filtrados en las iglesias hoy en día. Perdonen que diga esto, pero Dios no me trajo a mí aquí a que callara. Dios me trajo aquí para que yo dijera lo que Él quiere que yo diga. Pero hoy en día se vive así. Eso lo sabe nuestra hermana Mary, eso lo sabe nuestro hermano Luciano. Hay muchos en las iglesias que viven de apariencia. Hay muchos que en las iglesias que viven de que si tienen o no tienen. Miren, el pobre va al reino de los cielos antes que vaya un rico. Dice la palabra, es mejor que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico llegue al reino de los cielos. Pero no estamos hablando de riquezas materiales, estamos hablando de riquezas espirituales. Porque hay muchos que con poco que le dan al Señor son ricos en el reino de los cielos. Pero hay muchos que viven de apariencia y de apariencia no se puede vivir en esto del Evangelio. Hay que vivir sinceros delante de Dios. Yo soy una persona que sigo siendo pecador. Somos pecadores cada uno de nosotros, pero pecadores que buscamos del poder de Cristo Jesús. Que buscamos de su poder, que buscamos de su paz, que buscamos de su amor y que buscamos de su gloria. Porque su pecado era lujuria. La lujuria inducirá
una persona a procurar algo que es contrario a la voluntad de Dios. Vemos aquí que la voluntad de Dios sobrepasa sobre todas las cosas, porque la voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere, que nosotros hagamos su voluntad. Pero la lujuria no llega a ningún lugar en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios. De que fallamos, fallamos. De que pecamos, pecamos. Pero abogado, juez y defensor tenemos en Cristo Jesús. No con lujuria, no con engaños, no con mentiras, no con falsedad, sino yendo sinceros de corazón delante del Señor. Pedimos perdón y Él nos perdona. ¿Qué es lo más importante? Sobre todo, aquí Pedro le insistía preguntándole a Ananías, pero él no le contestaba, reteniéndola. Versículo 4, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. Hay muchas veces que tenemos que tener mucho cuidado que lo que ponemos en nuestros corazones. Hay muchas veces que tenemos que tener cuidado lo que nosotros hacemos. Porque hay veces que nosotros sin querer, como digo, pecaremos y pecamos. Pero pidámosle perdón a Dios. No creamos que Dios no lo vio. No pensamos que Dios nos escuchó. No pensamos que Dios no vio la acción. Dios todo lo ve en este mundo de hoy. El versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Oigan, ¿quién no le va a dar temor al saber que un mentiroso mintió? Y el que estaba al lado, quizá era un mentiroso, no va a temblar nada. Pero acuérdense, Dios ve el corazón y lee la mente del ser humano. Por eso es que si nosotros, por más que cometamos un pecado, por más que cometamos un error, vayamos a donde aquel que es el que nos puede perdonar, no aquel que nos va a decir cosas para engañarnos, para que entonces le fallemos al Señor. Eso no es lo que quiere Dios en nosotros. Dios lo que quiere es un corazón limpio y sincero, que seamos sinceros delante de su presencia. Pedro acusó a Ananías de mentir a la iglesia, a los apóstoles también. Ay, Dios mío. ¿Qué podemos esconder nosotros? Que Dios no lo vea. En las iglesias hay alguien siempre que está lleno de el discernimiento. Hay personas en las iglesias que disciernen cuando una persona es sincera, cuando una persona no lo es. Pero sino al Espíritu Santo. Hay muchos que mienten en las iglesias, pero al Espíritu Santo es que nosotros le mentimos, que es el Espíritu mismo de nuestro Dios. El Espíritu Santo, Dios es un espíritu. Él tiene una parte en cada uno de aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Dios los usa para su gloria y su honra. Pero Pedro claramente creía que el Espíritu Santo era una persona. ¿Por qué uno solo puede mentir a una persona? También creía que el Espíritu Santo era Dios. Pues no, ha mentido a los hombres, sino a Dios. Estamos viendo todo lo que el apóstol Pedro está mirando y discerniendo de parte de nuestro Señor. A Dios no se le puede engañar jamás. Versículo 7 dice, pasando un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer,
no sabiendo lo que había acontecido. ¿Creen usted que ella no sabía lo que había acontecido? Otra mentira más. Y Pedro le dijo, ¿por qué vinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque no nada más el hombre se hace daño, sino también le hace daño a su mujer, también le hace daño a su familia. Hay que tener mucho cuidado en esa parte, porque si ella hubiera sido otra, le decía, no mientas, entrega todo lo que tiene que entregarle a los pies de los apóstoles, pero ella no, ella también mintió, ella quiso tapar a su marido. Esa es la parte que hoy en día observamos mucho, las cosas que suceden en los hogares y las mujeres se quedan calladas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hay que serle fiel al marido. Miren, hay cosas que nosotros tenemos que hablarlo con Dios. Hay cosas que nosotros no podemos dejarlas de hacer para agradar al marido, para agradar al hombre, para agradar a aquellas personas que quieren que sean agradados ellos. Porque a quien hay que agradar es a Dios. A ese sí es el que hay que agradar. Y ya esta mujer cayó de rodillas y expiró, porque ella también encubrió el pecado. Dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará. Pues la prosperidad de cada uno de nosotros, y especialmente en la familia, el matrimonio, viene de los dos. Por eso nosotros tenemos que buscar de esa parte espiritual de nuestro Señor. Pedro reconocía libremente que la heredad y su valor pertenecían a Ananías solo. Es como yo si tengo un auto y lo vendo. Yo le doy a Dios lo que es de Dios. Pero estamos hablando para un tiempo de una ley. Ahora, estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Ahora, si nosotros le ofrecemos algo al Señor, tenemos que cumplir nuestras promesas. Y no venir a tapar las cosas con mentiras. Porque la mentira a la larga saldrá a la luz. Es como un corcho, usted lo puede tirar al fondo del mar, pero a la larga, en las tempestades, las corrientes marinas, sale nuevamente hacia arriba. Todo se sabrá, porque por eso no podemos engañar a nuestro Dios. Él estaba liberadamente de hacer con ellos lo que él quería. Pedro sabía que eso era de él. Él podía hacer lo que él quisiera con eso, pero no mentirle a Dios. No ser hipócrita, no ser orgulloso, no ser alabancioso delante de Dios. Que es lo que Dios no quiere en nosotros. Porque su pecado era avaricia, pero que no implicó engaño, que lo había dado todo. Y ese fue el pecado grande de Ananías, que él trató de engañar a todos los que estaban presentes, pensando ellos que él lo había dado todo. Pero con Dios no se juega. Dios lo fulminó rápidamente. ¿Por qué? Porque a Dios se le da lo mejor de nosotros. Pero hablando en la parte espiritual, hay veces que nosotros tenemos cosas que tenemos que darle a Dios y no lo hacemos.
Nos aguantamos de hacer la voluntad de Dios. Nos aguantamos en hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios nos está mirando. Y Dios está diciendo, pero ¿por qué mi siervo no hace mi voluntad? Porque hoy en día se le está prestando mucha atención al hombre, al humano. Nosotros no podemos poner nuestras miradas en el humano. Nosotros tenemos que poner nuestras miradas hacia Dios. Él es el único que nos puede dar salvación. Él es el único que nos puede librar del castigo que prontamente se avecina, y fue el castigo que Ananías cogió por tratar de engañar a los hombres, pero tratar de engañar a Dios no se puede engañar. Jamás en la vida se puede engañar. Pero abogado, juez y defensor tenemos, pero no para el engaño. Abogado y defensor tenemos por el pecado que llevamos nosotros, por ser pecadores, por el tiempo de Adán y de Eva que pecaron primeramente y nosotros seguimos con ese pecado en nosotros. Pero Dios nos perdona de nuestros pecados. Aquí ya no estamos hablando de pecado, aquí estamos hablando del orgullo, aquí estamos hablando de la avaricia, aquí estamos hablando de la mentira, y estamos hablando de muchas cosas que son las que no le agradan a Dios y que tratan y que transciende lo lícito y lo moral. El versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No va a venir temor nada, porque a Dios hay que temerle, a Dios hay que tener temor de Él, porque Dios es amor, pero abajo no leen mucha gente lo que dice, es también fuego consumidor. Él nos ama porque Él amó la creación, pero que le falló, pero sigue amando al pecador, porque el pecador se arrepiente para estos tiempos de la gracia del Señor y Él nos perdonará, Él nos hará libre del pecado. Ahora tenemos que ser sinceros delante de Dios, de que si hemos pecado, Padre, he pecado, porque Él ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros lo digamos. Él quiere que con nuestra boca nosotros confesemos nuestros pecados, porque ahí es que está Dios en compasión, ahí es que Dios se mueve en misericordia, y cuando Dios se mueve en misericordia, se mueve para la gloria y honra de Él, para que nosotros lo glorifiquemos, para que nosotros lo ensalcemos, para que nosotros sigamos hacia adelante sin detenernos, sin quitarnos, porque no es el tiempo de quitarnos, no es el tiempo de vencernos, es el tiempo de seguir hacia adelante, buscando del poder de Dios, que si hemos pecado, abogado y defensor tenemos en Jesucristo, de que si hemos fallado, tenemos perdón por la gracia divina de Dios. Y qué lindo es cuando nosotros vamos de rodillas, o si puede acostado como sea, sentado, pero con un corazón contrito hacia Dios, que Él nos perdona, porque Dios cuando ve las lágrimas de nosotros, Él las va recogiendo y luego las derrama como la lluvia, como bendición para una planta, para que coja vida, para que crezca, para que se fortalezca. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros le agradamos con todo nuestro corazón. Y eso es lo que Él quiere en nosotros, que nosotros le sigamos buscando. No importa la situación, no importa el problema, no importa las dificultades, sino buscar de Él en todo momento de nuestras vidas, porque Dios es amor. Amor, el primer mensaje que el apóstol Pablo predicó en Roma, el amor que es lo primero para Dios. Porque Dios nos amó a nosotros primero, para nosotros adaptar ese amor con orgullo y compasión.
Esto se refiere a poseer bienes y riquezas. Su pecado mayor era que todo lo consideraban espiritual porque lo habían dado todo cuando no lo habían hecho. Ahí es que está el punto principal. Dicen que dieron todo, pero no lo dieron todo. Y estamos hablando de la parte espiritual. Dar todo lo que tengamos de parte del Espíritu. Por eso es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Para que se mueva en compasión por cada uno de nosotros, para que ese Espíritu Santo nos dirija, para que ese Espíritu Santo nos redarguye, para que ese Espíritu Santo nos conmueva a pasión en el amor de Cristo Jesús. Pues su pecado es imitado en muchas maneras hoy en día, porque podemos creer o permitir la impresión de que somos personas de lectura bíblica o oración cuando en verdad no lo somos. Ahí esa es la parte espiritual, no es la parte material, que podemos creer y hacer creer a las demás personas que nosotros nos comemos la Biblia de rabo a rabo. Es hacerlo porque Dios nos está viendo. Hay tiempo que este servidor se mete en la palabra, pero hay días que estoy haciendo algo importante, pero lo primero es Dios y todo es importante, lo es de Dios. Pero hemos tenido que ser como humanos, hacer cosas y pues en un momento dado nos detenemos, pero cuando volvemos y retomamos nuevamente la palabra, retomamos la oración, Dios nos escuchará y estará con cada uno de nosotros. Ay, santo. ¿Pero qué pusiste en tu corazón? Algo bien importante, una pregunta muy, muy importante. ¿Por qué pusiste en tu corazón? Satanás llenó tu corazón, el corazón de Ananías. Pero Pedro podría preguntar esto: ¿Satanás puede influenciar la vida de un creyente lleno del Espíritu Santo? No. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Satanás se aleja de nosotros, porque él no liga con el Espíritu Santo de Dios. Pero puede pecar por ti. Eso sí. La persona puede pecar, porque Ananías tuvo que pagar esto en su corazón. Hay veces que tenemos que estar pendientes, ay santo, a muchas cosas que suceden alrededor de nosotros. Hay veces que son muchas las cosas que no nos damos de cuenta y las dejamos pasar por alto. Pero Dios siempre está mirando. Dios siempre estará pendiente de todo lo que nosotros hagamos. Así que, mis hermanos, no nos rindamos. Sigamos hacia adelante. No sin importar lo que pase, sin importar lo que diga la gente, no importar lo que diga el hombre, porque el hombre no nos da nada. La salud, la fortaleza, la espiritualidad y el Espíritu Santo nos los da nuestro Dios Padre Celestial por medio de Jesucristo. Así que Dios les bendiga en esta noche, Dios les guarde. No voy a ser muy extenso, me siento un poco fatigado, pero le doy gracias a Dios que pude hacer lo que Él quería que yo hiciera y terminar, que es lo importante. Hay veces que empezamos las cosas y no las terminamos, pues Él permitió que yo pudiera terminar con un poco de esfuerzo, un poco de buscando aire,
pero Dios sabe todas las cosas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar por cada uno de los que estuvieron presentes, por cada una de aquellas vidas que han pedido peticiones de oración en esta semana. Vamos a orar por cada uno de ellos. Padre Celestial, te damos gracias, gloria, honra y honor, porque tú nos permitiste, Padre Celestial, depositar esta palabra para ti en tu nombre, mi Cristo amado. Confiando, Padre Celestial, de que todo lo que tú nos has dado, Padre Santo, que tú sabes qué es lo que tenemos para ti, lo hemos puesto para tu gloria y para tu honra, Padre Celestial. Sigamos buscando, Padre Santo, de esa parte espiritual, que es la parte más importante en el cristiano, Padre Santo. Llena de salud y de vida a cada uno de los que estuvieron presentes, Padre Celestial. Llénanos de tu parte espiritual, mi Dios amado. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros procederes, tú conoces todo en cada uno de nosotros. Ahora te pedimos, mi Dios, que tú nos cuides, que tú nos guardes, que tú nos bendiga y nos siga bendiciendo con tu santo y bendito palabra, mi Cristo amado. Con tu santo y bendito poder, con tu santo Espíritu Santo, Padre, que está en nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Hoy me declaro sano nuevamente, Padre, delante de ti, mi Dios amado, mi corazón, mi cuerpo, mi salud, al igual que la salud de cada uno de los hermanos en esta noche, Padre. Bendícelos y guárdalos, Padre Celestial. Llénanos de ti, Padre Santo, de tu poder y de tu sabiduría, Padre. En tu nombre dejamos todo, mi Dios. Amén, amén y amén. Amén, varón. Así que estaré un momentito por ahí. Tengo que hacerle el flyer suyo, pero estaré por ahí haciendo mis comentarios y compartiendo para que otras personas se edifiquen de lo que Dios tenga en usted para cada uno de los que lo vayamos a escuchar. Dios les bendiga y que Dios los guarde.